Ahí está, amigos televidentes, seguimos nosotros trabajando desde aquí, desde donde nos toca, para hacer eco también a cómo actuar, ¿no?, frente a estos hechos de violencia y de acoso, ¿no? Vamos a conversar ahora con una especialista, la doctora Cintia Silva. Ella es abogada penalista asociada de Demus, así que mucha atención, doctora, bienvenida. Muchas gracias, María de Jesús. Bueno, todo el país, no solo las mujeres, hemos expresado nuestra indignación por lo sucedido con la joven Heidi Agreda Marchena. Sin embargo, el acoso, porque este tema al parecer empezó como un acoso, el acoso como tal no está tipificado en el Código Penal, ¿no es cierto? Como un delito, digamos. ¿Lo es? Es importante que se tenga conocimiento acerca de cuáles son las figuras que actualmente en el Código Penal pueden proteger penalmente a una mujer que es víctima de persecución, seguimiento, reglaje por parte de un hombre que, digamos, puede pretender una relación con ella, ¿no? Le vuelvo a plantear la pregunta, quizás no la formulé bien. El acoso como tal, como acción, que te sigo, que me entero de tus movimientos, te acoso, ¿no es cierto? En fin, en sus diversas formas, porque puede ser también ahora vía redes sociales, en fin. ¿Es un delito o no? Por eso le digo, puede ser un delito como, por ejemplo, el de coacción, ¿no? Por obligar a una persona, se busca obligar a una persona a hacer lo que no está obligada por ley, ¿no? Entonces, si se busca tener una relación con una persona que ya ha rechazado reiteradamente, como el caso de Ivy, entonces sí se puede configurar el delito de coacción, por un lado. Por otro lado, el delito de agresiones o lesiones leves o graves psicológicas, ¿no? También el seguimiento pues reiterado de una mujer puede provocar en ella un daño emocional, psicológico, cognitivo-conductual, que es lo que la ley penal en el Perú ha establecido. ¿En qué artículo, doctora? Este es el artículo 124B, es el delito de agresiones, ¿no? Para el impacto psicológico, cognitivo-conductual que puede generar este tipo de seguimiento. Claro, y ojo con lo que usted está diciendo, que es súper importante, porque cognitivo, conductual, va a influir en todo. Emocional, psicológico. En tu trabajo, en tu desenvolvimiento universitario, ¿no es cierto, doctora? Va a influir en tu vida diaria. Entonces, no solamente tiene que ver con las penas que efectivamente tiene que recibir, porque además son penas efectivas, ya no son penas suspendidas. Existe una ley que recientemente se ha aprobado, ¿no?, el año pasado, que establece que las penas que están previstas para estos casos, la violencia psicológica, ¿no?, son efectivas, ¿no? ¿Qué significan en este caso, doctora, esas penas efectivas? Justo le iba a preguntar eso, 3 años. De 1 a 3 años, sí. Esta persona podría ser sancionada penalmente y tiene que cumplir una pena privativa de libertad efectiva y no suspendida de ir a firmar mensualmente, ¿no? Claro, suspendida es muy fácil porque yo voy, firmo el cuadernillo, ¿no es cierto?, pero sigo acosando, sigo libre como Pedro en su casa, en fin, y sobre todo acosando a más víctimas. ¿Cuál considera usted que es en este momento que vemos el caso de Ivy, que, como le decía, doctora, tiene que haber empezado este desenlace como un hecho de acoso? ¿Cuál es la realidad en el país, en Lima, en provincias, de la reacción de las mismas jóvenes o de las mujeres y de la respuesta que reciben? Pues el abordaje de la violencia contra las mujeres por ley ya está cubierto. Lamentablemente necesitamos saltar la brecha de la aplicación, ¿no? Lamentablemente estos casos tienen previsto por ley 30364 desde noviembre del 2015, tienen prevista una medida de protección que tendría que ser efectiva y posteriormente una sanción penal. Sin embargo, y por eso digo lamentablemente, ¿no?, muchos operadores, operadoras de justicia a nivel nacional, en principio ni siquiera saben que existe una ley que ya protege a las mujeres más allá del ámbito familiar, porque claro, lo que teníamos desde el 1993 es la ley contra la violencia familiar. Entonces se entendía, policías, fiscales, jueces, en un principio, ¿no?, aunque había ley que nos protegía también a las mujeres que éramos atacadas fuera de una relación familiar, pues se entendía que no merecíamos protección y sanción de lo que nos pasaba, ¿no? Claro, ahora ya existe. Ya existe, qué bueno, y hay que hacer eco de repente de esa información, pero las mujeres todavía se sienten, quizás no conocemos, doctora, a eso quiero llegar, no conocemos el marco normativo, ¿no es cierto?, de saber que si alguien te acosa, tú tienes algo que te defienda, el Ministerio de la Mujer, las demunas, ¿no es cierto?, los trabajos de la municipalidad, Demus, por ejemplo, es uno de ellos. ¿Qué hacer?
Efectivamente, es importante este tipo de espacios para dar a conocer cuáles son los mecanismos, a dónde puede recurrir una mujer que es víctima, por ejemplo, en este caso concreto. Y ojo que ese acoso se puede dar en la calle, en la universidad, en el trabajo. Se da mucho en la universidad, redes sociales. Efectivamente, a través de redes sociales también. Entonces, ¿cuáles son las instituciones que pueden recibir a estas mujeres, ¿no? Efectivamente, el Ministerio de la Mujer con sus centros de emergencia mujer a nivel nacional, ¿no? La Defensa Pública de Víctimas del Ministerio de Justicia. Tenemos también a la Defensoría del Pueblo que puede acompañar a realizar estas denuncias a las víctimas, ¿no? Ya. Y así todos estos servicios se cuentan a nivel nacional. La línea 100 también es una... La línea 100 del Ministerio de la Mujer. Seguramente yo creo que el Estado sí ha ampliado la plataforma, la diversidad de plataformas para de ingreso recibir. Exacto, de ingreso de los casos. El problema es que no, digamos, seguimos viendo casos de acoso y con esos desenlaces fatales. ¿Cuál es el problema? La impunidad. Porque efectivamente las puertas de entrada ya están, digamos... entra la denuncia ya. Exacto. ¿Qué pasa luego? El problema es que cuando una mujer denuncia hay un sistema de justicia hostil que la escrutina, que la juzga a ella en lugar de a la persona que la revictimización. La revictimiza, efectivamente, ¿no? La cuestiona por las decisiones que toma. Como el propio caso de Ivy, que es absolutamente... O sea, creo que todos estamos claros, estamos de acuerdo con que ella no tiene por qué ser responsabilizada. Sin embargo, se viene diciendo por qué ella no denunció, ¿no? Ahora, perdón, ahí incluso la familia ha denunciado que en redes sociales, en el propio Facebook de esta joven, hay gente tan inescrupulosa, digamos, no sé qué adjetivo, porque no debemos adjetivar, pero que señala que ella es la culpable de lo que le ha pasado. Mire, ese es el nivel de interpretación de los hechos que estamos llegando, pero como en redes sociales es deliberado, ¿se le puede decir lo que sea a una mujer? Ese es un pendiente también del Estado, ¿no? Las medidas ¿qué delimita? De prevención, o sea, dar un mensaje claro de que la violencia contra las mujeres es un acto, son conductas no toleradas por el Estado, por la sociedad. Ya el acoso es una violencia contra la mujer. Exacto, el acoso sexual o el acoso de persecución de mujeres es una conducta prohibida, ¿no? Y por eso digo que el Código Penal sí contiene esas conductas. Ya, pero así como hemos tenido que esperar tantos años para que la ley del feminicidio exista como feminicidio... Necesitamos especificar ¿qué necesitamos? Estas conductas. Sí, efectivamente, tenemos pendiente especificar en el Código Penal que concretamente estas conductas están penalizadas, están prohibidas y tienen como consecuencia una sanción de cárcel incluso. 3 años, de 1 a 3 años. Claro, digo, necesitamos especificar. Temes como prueba. Para que no quepa duda. Sin embargo, las mujeres actualmente están protegidas, ¿no? Ya, pero nadie lo sabe, nadie lo cumple, doctora. Con una debida aplicación de los delitos que existen. Ya hemos dicho, coacción y lesiones o agresiones psicológicas, ¿no? ¿Cómo probar? Exacto. Pues a nivel de agresiones psicológicas o violencia psicológica, con un informe psicológico de cualquier centro de salud, ya lo dice la ley 3364, no necesito una pericia del Instituto de Medicina Legal. Cualquier centro de salud o cualquier centro de emergencia mujer puede emitir un informe psicológico que me dé claridad. Correcto. Luego, mire, en el caso de la joven Ivy Ágreda, la hermana mayor de ella señala que efectivamente este caso de acoso ya se daba, ¿no?, por parte de ese sujeto Javier o Carlos Javier, y que ella no denunció precisamente porque, digamos, que tampoco creía mucho en la denuncia que iba a poner en la Policía Nacional. Sí, hay una falta de confianza de las víctimas en el sistema, porque justamente son quienes las cuestionan, ¿no? Entonces, allí hay que tener claridad de que también hay consecuencias frente a operadores y operadoras de justicia como policías, que en lugar de recibir la denuncia y poder ser como los receptores más amables con las víctimas, pues rechazan estas denuncias. ¿Cuáles son las consecuencias? La responsabilidad funcional e incluso penal de estos operadores, policías Claro, los que se encuentran en las comisarías, que dicho sea de paso, la ministra de la Mujer ha señalado el día de hoy, ¿no es cierto?, que serán mejor entrenados para que sepan cómo actuar también. Necesitamos frente a una denuncia. Se necesita eso. Sí. ¿Tarea de quién es? Tarea del Ministerio de la Mujer a la cabeza, ¿no?, pero también de las demás instituciones del sistema de justicia, Ministerio Público, Policía, Poder Judicial. Ahora, en el Ministerio de la Mujer se han sincerado algunas cifras que en lo que va del año 69 casos han sido abordados por el tema de acoso a mujeres. ¿Qué significa ser abordado? ¿Resolverlos? ¿Entregar al acosador? ¿Entregar la información a dónde? ¿Cómo funciona? Es recibir el reporte de los casos, conocer los casos
y no, como le digo, no llegar hasta una consecuencia penal que le comunique tanto a ese agresor como a toda la sociedad que esos casos, esos hechos están prohibidos penalmente y tienen consecuencias. Hemos conocido casos de colegas hace poco, ¿no? Exacto. El acosador está en la puerta de tu centro de trabajo, sigue ahí. ¿Qué pasa con las autoridades? No hacen nada, no ven. Existen las leyes, doctora. Exactamente. Y eso es la prueba, ¿no? Tener allí al acosador en el paradero, en la puerta de la casa, eso es la prueba. En la puerta de tu trabajo, cuando ya hay una denuncia contra él y sigue ahí, happy, feliz, esperando. Es la prueba además que amerita una privación de libertad de esta persona, ¿no? Escuché en el caso ¿por qué se dicen inimputables? Porque, a ver, explíqueme esa figura. Sí, se dicen imputables porque no pueden comprender su proceder, no pueden comprender el sentido de sus actos, supuestamente. Pero las personas que, por ejemplo, el agresor de Ivy Ágreda, pues tiene absoluta comprensión de la ilicitud. Ya lo dice el informe ahí de los peritos, ¿no? Chicos, no tiene nada de loco. No, efectivamente. Y además plenamente tenemos consciente. que desestigmatizar a los males de la salud mental, ¿no? Porque muchas personas que pues tienen alguna alteración de la salud mental, pues en principio se pueden gobernar por sus actos y podrían ser juzgados, y además si se trata de personas si se trata de personas que efectivamente no comprenden y es la ilicitud de sus actos, pues en estas personas la sanción es una medida de seguridad, que es la reclusión de estas personas en centros de ayuda psicológica ¿no? Psiquiátrica. La esquizofrenia me parece es una de las salvedades que hacen, ¿no? Exactamente, pero sí hay una medida contra esa persona porque si no seguiría pues Claro, es inimputable, me acosa y me sigue acosando hasta que me mate porque es inimputable. O sea, esa tiene es que tomar medidas, ¿no? Por mucho que haya problemas de salud mental. Por lo tanto, la conclusión de este diálogo es que sí existen las maneras en el Código Penal de tomar acciones. Usted dijo antes algo de impunidad, lo cual preocupa. Exactamente. El problema es que por la comprensión de la problemática, ¿no? Por no entender que estamos frente a casos de violencia de género. ¿Qué quiere decir esto? Que la violencia de género es el castigo por el cual a las mujeres les impiden el ejercicio de sus libertades, el ejercicio de su autonomía, ¿no? Por ejemplo, decisiones de no quiero tener una relación contigo, ¿no? O no quiero continuar una relación contigo porque has ejercido violencia en mi agravio. Bien. Ese tipo de casos, ¿no? Sí están protegidos penalmente por estas figuras, coacción y lesiones y agresiones psicológicas, pero además también cualquier caso de seguimiento puede ser puesto en conocimiento de la policía inmediatamente tiene que llenar una ficha de valoración del riesgo y mandar a la víctima al juzgado de familia en 24 horas. ¿Estaría detenida esa persona, el acosador? El juzgado de familia lo que va a hacer es emitir una medida de protección de impedimento de acercamiento a la víctima. Esa es la primera medida, creo, ¿no? Esa es la primera medida. Si este señor vuelve a aparecerse en el paradero, en la puerta de su casa, en el camino de la ¿Qué pasa si la cosa es por denunciado, WhatsApp, por redes, por celular, de otra manera, ya no físico? La medida de protección también puede ser puede ser específicamente la de prohibición de cualquier toma de comunicación por cualquier vía, redes sociales, etcétera. ¿Qué pasa si no se cumple esa medida de protección? Se comete delito inmediatamente. Se comete delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. ¿Va a la cárcel? Va a la cárcel inmediatamente porque estaría detenido en flagrancia. ¿Qué tiempo? Allí hay que ver las penas del delito de resistencia a la autoridad, es entre 4 y 8 años. Ya está, autoridades, la ley está hecha, ¿no? Así que está para cumplirla, para aplicarla, no a la impunidad, no a la indiferencia. Bueno, nuestra invitada, gracias por estar esta mañana, Cintia Silva. Cintia Silva, abogada penalista asociada de Demos, con nosotros explicándonos, hablándonos de este tema al cual no debemos ser indiferentes. 10:44, pausa, no se vaya.